y no tuve forma de enviarles el link. Ok, entonces debido a ello vamos a iniciar el día de hoy. Pienso hacer el verano virtual, pero estoy viendo la posibilidad de que podamos hacer una o dos clases de demostración práctica de laboratorio de algunos equipos que sirven para evaluar fundaciones. Ya lo programaremos debido a que el laboratorio ya no está en funcionamiento, tendremos que ver cómo coordinamos de hacerlo antes de las 6 de la tarde. Eso ya lo veremos, ¿no? Calificación eh, de la materia. Vamos a ver si hacemos las evaluaciones individuales y que van a ser presenciales en un 40% de la nota. Y vamos a hacer un proyecto también de fundaciones que va a ser el 60% de la nota. ¿Ok? Ya también iré dándole información conforme avancemos en la materia. Voy a pasar el contenido hasta mañana o pasado mañana en formato totalmente digital. También lo voy a ir subiendo a lo largo de las diferentes clases, pero hasta el día jueves estará todo el contenido digital en la Secretaría de Laboratorio de Ingeniería Civil. Por favor, en horas de oficina para recepcionar el material. Igual lo voy a ir subiendo, las presentaciones que voy a hacer aquí las voy a ir subiendo. Y también sería bueno que alguien de ustedes vaya subiendo al grupo de WhatsApp las presentaciones que vamos haciendo. Entonces, para esta clase voy a subir de aquí a poco una presentación que va a ser la presentación que prácticamente sobre la cual vamos a trabajar toda esta semana. Y después, si hay algún voluntario que pudiese, por favor, subirlo también al grupo de WhatsApp o coordinar, ¿no?, con los administradores del grupo para que vayan subiendo el material de las presentaciones al grupo de WhatsApp. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Bueno, la clase de hoy día va a ser un tanto introductoria a la presentación que estoy subiendo. Vamos a empezar viendo un video en YouTube. Les voy a subir un link en YouTube para quien quiera guardarlo y revisarlo después. Es un video que me agradó mucho porque habla de los orígenes de la ecuación de Tersay. Y si ponemos atención en lo que narra el video está en inglés, pero lo voy a ir comentando, ¿no? A lo largo se va desarrollando para entender un poco cuál es el mecanismo de transferencia de carga de cimentaciones superficiales para el suelo. Entonces, vamos a empezar viendo ese video y después vamos a continuar con la presentación que acabé de subir. No sé si quien está en una laptop, en una computadora, no sé si puede ver ya un archivo que se llama cimentaciones superficiales. ¿Alguien verificó? Sí, se ve, ingeniero. Ok, muchas gracias, Flavia.
Bueno, vamos, no sé si están viendo mi pantalla. Un minuto solamente. No sé si están viendo mi pantalla de YouTube. Sí, se ve, ingeniero. Ok, entonces vamos a ver este video que creo que es como una base, un preámbulo para los demás temas que vamos a ver en este verano, que habla un poco del mecanismo de transferencia de carga, describe cómo se llegó a la expresión de Tersay. La expresión de Tersay es universalmente aceptada. Estas teorías, como ven en el video, vienen desde 1921. 1921, a scientist goes by the name Brandl published Empezaron con las teorías de Prandtl, the result of his study on the penetration of hard bodies que empezó evaluando o planteándose, ¿no?, cuál es la resistencia que ofrece el suelo cuando intentamos, ¿no?, hundir, por ejemplo, una varilla de cáñamo en el suelo, ¿no? such as metal bunches into a soft material. This theory became the base used by other scientists called Carl Terzaghi to determine the ultimate bearing capacity. Y de ahí siguió Carl Terzaghi, es conocido, ¿no?, como el padre de la mecánica del suelo y también de las fundaciones, ¿no?, de la teoría de fundaciones, que ya llevó o proyectó el planteamiento, ¿no?, más hacia la construcción civil, ya intentando entender cómo se transmitía a través de las fundaciones la carga de cualquier edificación. Of the soil. Whenever we say there is a theory, that means there are assumptions formulate that theory. Para ello, Terzaghi realizó una serie de hipótesis. Terzaghi assumed that the foundation is shallow. Y dentro de estas hipótesis estamos hablando de cimentaciones superficiales. Eso significa foundation is shallow, la fundación es rasa. Por cierto, para quien quiera anotarse, este curso va a estar básicamente fundamentado, ¿no?, en el libro Ingeniería de Cimentaciones de Braha M. Das. Mathematical terms, that means the depth of footing. Y para efectos de fundaciones superficiales, nosotros vamos a asumir que la profundidad de desplante o parámetro de F es menor o igual a B, donde B va a ser el ancho de mi cimentación superficial. Hoy en día como que se ha ampliado un poco, ¿no?, esa hipótesis, y hay autores en la literatura que dicen que una cimentación superficial se puede considerar como tal hasta para relaciones en las que la profundidad de desplante de F es menor o igual a 2B. Pero Terzaghi en sus hipótesis iniciales u originalmente estableció esa relación de DF menor o igual a B. Than or equal to its width B. He also assumed that the ratio between the length and the width is more than 5, and that's what we call a strip footing. Y también que la relación, ¿no?, entre DF sobre el largo de la fundación es mayor a 5, ¿no?, para fundaciones corridas o zapatas corridas. Eso es cuando la zapata es continua. Se puede establecer que la zapata es continua cuando la relación de F sobre B es mayor a 5. Also, que es lo que llamamos también de zapata corrida. That the weight of soil above the base of the footing is replaced by a uniform surcharge equal to gamma. La tercera hipótesis es
que esta área en amarillo está generando una sobrecarga sobre la fundación. Es decir, la sobrecarga es uniforme en todo el área de la fundación. Y esa sobrecarga, ¿no?, que hay aquí generada por esa área amarilla puede calcularse como gamma veces df, ¿no?, donde gamma es el peso específico del suelo y df la profundidad de desplante. Times df. He assumes the soil will fail under the general shear failure, which we explained in the previous. Y cómo falla el suelo, que sería la cuarta hipótesis de Terzaghi, es de que el modo de falla es por esfuerzos tangenciales generalizados, ¿no?, o lo que indica aquí shear failure. Previous video. To understand any theory, you need to define the laws affecting the model. We explained that under the general. Bueno, para estudiar, ¿no?, cómo falla un suelo por una carga aplicada sobre el mismo, ese es el esquema que propuso Terzaghi, ¿no?, de cómo sería la falla, y está descompuesto en una serie de figuras geométricas conforme vamos a shear ver. failure. We have three main zones. The load coming from the column or the super. Entonces, la zona 1 es donde se generan las principales fuerzas tangenciales. Aquí se está haciendo, ¿no?, una visión macroscópica de cómo está constituido, ¿no?, el suelo en esta interfaz de falla, que es la sección, el área 1, ¿no? Structure will transform. Entonces ahí tenemos la carga generada por la zapata más el suelo, ¿no?, de sobrecarga sobre la zapata, que sería la tensión que está siendo transmitida al suelo. Y este suelo falla cuando las partículas del suelo, es decir, cuando la adherencia, ¿no?, que existe en el suelo recibe una tensión tangencial tal que hace que a través de esta superficie un bloque se deslice en relación al otro tangencialmente, ¿no? Cuando se da esa situación, se dice que el suelo falló por esfuerzos tangenciales. Esta falla se da por asentamiento y por un desplazamiento del suelo de manera lateral, ¿no?, lo que genera levantamiento del suelo alrededor de la fundación. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Into a uniform pressure that ultimately will cause the failure. Entonces ahí está el modo de falla, ¿no?, planteado por Terzaghi y que se emplea hasta el día de hoy. This load will cause two types of stress failure. The first one will be the shear stress, which depend on the cohesion. Entonces ese es el efecto, ¿no?, de la tensión tangencial que quebra el efecto de adherencia, ¿no?, entre una cara y la otra a través de esa línea de falla que comentaba anteriormente. Of the soil. The force coming from the shear stress in this case will be defined as the force required to break the cohesion between. Entonces, ¿cuál es la tensión tangencial de falla? Es la fuerza de atracción que existe entre las partículas del suelo. Between the soil particles. And to calculate this force, you need to know the angle of the friction failure and the. ¿Cómo calculamos
cuál es esa fuerza de fricción de la cual depende la resistencia tangencial de un suelo. Esa fuerza, esa resistencia, ¿no?, tangencial del suelo es definido por el ángulo de fricción interno de un suelo, que ustedes deben haberlo estudiado en mecánica del suelo. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? The coefficient of cohesion, and that's what we call in the basic soil mechanics Y el otro the shear. parámetro que necesitamos conocer es la cohesión del suelo. Entonces, tanto en suelos cohesivos como granulares, estos parámetros son importantísimos. Obviamente, en suelos cohesivos, el mayor componente es la cohesión del suelo, y en suelos angulares el mayor componente de resistencia es el coeficiente de fricción de mi suelo. Parameters. The second force will come from the normal stress resisting the zone 1 from falling down. Bueno, el otro componente que es también importante en la resistencia del suelo, hasta ahorita tenemos que ayudan, ¿no?, en la capacidad de resistencia del suelo, tenemos el factor de fricción, el factor de cohesión, y el otro es la fuerza normal con la que responde el suelo. These forces is a combination of three forces. The first one. Esta fuerza vertical de respuesta del suelo puede, ¿cómo determinamos, no?, esa capacidad de respuesta con esta componente vertical de carga de mi suelo? Se puede entender como la suma de tres efectos, ¿no? El primero, que es la presión pasiva del suelo generada por su mismo peso. Is the passive air pressure coming from the weight of the triangular wedge. Que sería, digamos, aquí representado por este triángulo de suelo que tenemos aquí achurado, ¿no?, relleno. The second is the cohesion force. And the El segundo componente sería la fuerza cohesiva. One is the surcharge resistance. Y el tercero sería la resistencia de sobrecarga, que vamos a estudiar cada uno de esos parámetros a lo largo de este video. To understand these forces, we need to go back to the concept of soil mechanics. Para entender mejor estas fuerzas, vamos a salirnos un poco momentáneamente de este problema y vamos a imaginarnos un muro de arrimo, cómo funciona. Y después vamos a volver a este esquema, ¿no?, de equilibrio de fuerzas internas en el suelo para llegar a desarrollar o a demostrar la ecuación de Tersay. Imagine if we had a retaining wall placed. Si nos imaginamos un muro de arrimo, hay varias situaciones en cómo interactúa el suelo y el módulo y el muro de arrimo, ¿no? Next to the soil. The effects. Entonces tenemos el muro de arrimo y aquí tenemos el componente suelo. Of the soil on the retaining wall will be defined by three conditions. ¿Cómo interactúa el suelo con el muro de arrimo? Hay una serie de efectos que se dan en esta situación. First, if the wall has minimal to no contact with the soil, we call this condition the soil at rest. Podemos imaginar que el suelo prácticamente no tiene contacto, ¿no?, con el muro.
y solo genera un peso netamente vertical. A eso se llama suelo en su estado natural de reposo. If the soil moves towards the wall, the stress that El segundo es el efecto de empuje lateral que puede tener el suelo sobre el muro. develop would be referred to as active air pressure. If the opposite occurs, Es decir, genera una presión activa, ¿no? Sobre una presión activa lateral sobre el muro. meaning the wall moves towards the soil, Y this el is tercero es el caso contrario, que es el muro el que efectúa una presión activa contra el suelo. Ejemplos de eso es cuando se inserta cables de pretensado que hacen que el muro empuje el suelo. referred to as a passive air pressure. Entonces, ¿cómo se define esto? Cuando el muro empuja, ¿no? El suelo, presión pasiva del suelo. Cuando no hay contacto y solo la presión es vertical, presión en reposo, y la presión que el muro ejerce contra, perdón, la presión que el suelo ejerce contra el muro, que sería la presión activa de suelo. To estimate this force, a scientist who went by the name Rankine developed a theory in 1870. In a simple way, he stated that the horizontal or lateral stress on the soil Entonces, este conjunto de acciones, si nosotros miramos, ¿no? O analizamos el estado tensional, podemos reducirla a un elemento en estado de tensión plana, donde tenemos una componente de tensión horizontal y una componente de tensión vertical. will be a function in the vertical stress. To understand that more, let's consider the hydrostatic pressure in the water. Esta situación podemos hacer una analogía con el caso de presiones hidrostáticas que se dan en el agua, ¿no? The horizontal pressure at any point will be equal to the vertical one, which depends on the depth and the unit Entonces, weight. el caso de presión hidrostática es que independiente, ¿no? de la altura o profundidad del nivel del líquido al cual nosotros evaluemos el estado de tensiones, siempre vamos a tener una tensión horizontal y una tensión vertical y que estas son iguales, ¿no? If we apply the same case to the soil, we will find that the horizontal En stress suelos esto funciona de una forma similar, pero no idéntica. will not be exactly La the diferencia en suelos a la presión hidrostática es que la tensión vertical no es igual a la tensión horizontal. same as the vertical one by a factor called the F. Lo que hacemos es correlacionar, ¿no? la tensión horizontal en el suelo con la tensión vertical en el suelo a través de un coeficiente que llamamos coeficiente de empuje pasivo o parámetro K. Air pressure coefficient, which will depend on whether the soil is in active or passive state. And since the resultant force coming from these Y stresses entonces nosotros podemos definir que en el caso de agua, por ejemplo, o presiones hidrostáticas, esta componente de tensión va a estar dada por gamma, que es el peso específico del agua, por H, ¿no? que es la profundidad a la cual analizamos. Y en el caso del suelo, esta presión a una determinada profundidad H va a estar dada por gamma, que es la densidad del suelo,
veces H veces el coeficiente de empuje pasivo. Will be equal to the area of the shape times the specific weight gamma. The force will be equal to half times H. Y aquí, yendo a la parte del suelo, ¿no? Si nosotros calculamos la fuerza total, ¿no? O componente total de empuje, esta fuerza va a estar dada por el área del triángulo, ¿no? El área de este triángulo va a estar dada por un medio de H veces K veces H veces gamma, ¿no? Esto por ancho unitario, ¿no? Times KH gamma. We can expand on this subject in the future, but now let's go back to our main problem. Entonces, habiendo considerado estos conceptos, ¿no? De presión hidrostática y lo que es el empuje pasivo y coeficiente de empuje pasivo del suelo y cómo se calcula, ¿no? Esta fuerza es la fuerza equivalente, ¿no? Que reemplazando términos está dada por un medio de K veces H cuadrado veces gamma, considerando que el muro tiene una longitud unitaria. Vamos a volver a nuestra We can anterior expand expresión. on this subject in the future, but now let's go back to our main problem. We can imagine zone 1 like a retaining wall moving towards the soil. Entonces, volviendo a este problema, nosotros podemos imaginar, ¿no? Este triángulo de suelo que está transmitiendo una determinada presión de empuje. In this case, the soil will be in a passive condition. Y esta fuerza en el estado de equilibrio es equilibrada por esos vectores en color rojo, ¿no? Entonces lo que se hace ahí es establecer el equilibrio. So, the force coming from the passive earth pressure. Con respecto al empuje pasivo, ¿no? Del suelo, tenemos esta distribución, ¿no? De presión, haciendo la analogía del muro, y que este muro es haciendo analogía con el muro, estas paredes. Will be equal to the one we explained Vamos a before. tener que esa componente, ¿no? Con la que el suelo responde debido a la presión pasiva, tenemos ese vector ahí de un medio veces KH al cuadrado veces gamma. Except the K factor in this case will be different. The second force is cohesion resistance, Luego which is vamos a tener una fuerza de cohesión que se genera paralelamente, ¿no? A esta dirección. Tenemos que sería el componente 2. vertical component of the cohesion, and this force will be uniform. Y el componente, ¿no? Perpendicular a este plano generado por la cohesión se da por este término, C veces H veces KC. Uniformly distributed around the zone. And lastly, we have the Y surcharge. ahí tenemos la capacidad de resistir una presión del suelo, dado por la capacidad o tensión admisible del suelo, veces H, veces K, veces Q. Entonces la idea es hacer la sumatoria, ¿no? De estos tres componentes de fuerza para
saber cuál es la carga admisible de un determinado suelo. Contribution, which will be uniformly distributed. Obviamente, para saber, digamos, cuál es ese componente Q, el componente C y el componente KC, nosotros tenemos que saber las características del suelo en lo que respecta a densidad natural del suelo, cohesión del suelo y ángulo de fricción del suelo, que lo obtenemos a través de los ensayos de laboratorio que ustedes han visto en la disciplina de mecánica de suelos. Around the zone as well. Now let's do a load balance. In downward direction we have the load coming from the footing and the weight. Entonces tenemos la carga, ¿no?, que está siendo transmitida desde la fundación. Adicional a eso tenemos, para ir llegando al planteamiento, ¿no?, del problema, tenemos esta carga, que es la carga que está siendo transmitida por la fundación. En segundo lugar, tenemos la carga de esta zona triangular, ¿no?, de presión. Esa zona triangular de presión es definida por mi ángulo de fricción phi del suelo. Of the zone. In the upward direction, we have the passive resistance for the soil weight gamma, cohesions, and y después tenemos en las flechas verdes lo que sería la respuesta, ¿no?, del suelo a esas cargas de la zona triangular y sobrecarga, que se generan por, primeramente, la presión pasiva, ¿no?, con la que el suelo responde debido al peso del suelo, fuerzas cohesivas y sobrecargas. Y en segundo lugar, tenemos estas flechas, estos vectores en color verde, que es la resultante de la fuerza de fricción con la que el suelo responde, ¿no? Entonces, este componente verde vendría a ser, si descomponemos esta respuesta inclinada, ¿no?, de la capacidad del corte del suelo, vendría a ser esta componente de carga. ¿Ok? ¿Quedó entendido hasta aquí? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. charge. In addition to the vertical components of the shear force, this force will equal to the Q times the area, which will be the footing width B. Y esa fuerza, cada una de estas fuerzas la debemos multiplicar por el área de influencia. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Bueno, por hoy día voy a tener que parar por aquí. Les estoy dejando el link en el chat para que ustedes estudien un poco estos conceptos, que es muy importante que los entiendan para después no cargar con lagunas, ¿no?, en los tópicos que vamos a ver el día de mañana. Entonces, revisen hasta aquí. El día de mañana, con todos estos conceptos, vamos a ver cómo se arma un sistema de ecuaciones de equilibrio para llegar a la fórmula planteada por Terzaghi para determinar la capacidad admisible del suelo, ¿no? Nosotros
vamos a emplear en realidad la ecuación de Boussinesq, que también la vamos a ver el día de mañana, que fue una ampliación, digamos, de la ecuación de Terzaghi, pero como una aula introductoria el día de hoy, quiero que revisen, ¿no? Vean esta presentación. Quien quiera puede ver la presentación entera, pero he preferido ir bastante despacio, ¿no? El día de hoy explicando estos fundamentos, ¿no? de fundaciones, para después entender de forma o asimilar, ¿no? De forma mucho más provechosa los siguientes conceptos que vamos a ir desarrollando en las siguientes clases. ¿Ok? ¿Quedó entendido? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Ingeniero, una consulta. ¿Hay algún libro donde podamos obtener esta información igualmente? Pueden obtenerla en el Braja, ¿no? MDAS, Ingeniería de Cimentaciones. ¿Ok? Entonces, mañana continuaremos. Les enviaré el link del día de mañana y ya espero estar con mi celular para poder hacer sesiones más largas. ¿Ok? Muchas gracias por su participación y continuamos el día de mañana. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias y hasta el día de mañana.